No, no es cierto. No, no es cierto. Pero vamos a continuar adelante, ¿sí? Y gracias, Raymond, por el aviso. Siempre avísenme, por favor, porque como les digo que hoy tuve muchos problemas para poder llevar a cabo esta transmisión, se me fue la onda y por eso no había empezado a grabar. Pero aquí estamos, ¿no? Debido al pecado en el corazón, debido al pecado, esa ley en el corazón se distorsionó. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido, o sea, hecho tinieblas, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, en lugar de adorar al Creador, se pusieron a adorar a las criaturas. Ahora, Dios creó a Adán y puso su ley en su corazón. Adán pecó y esa ley quedó distorsionada. Pero Dios venía y llamaba personas como Abraham. Y cuando Dios llamaba a personas como Abraham, esas personas guardaban los preceptos de Dios y los mandamientos de Dios, aún sin tenerlos escritos, ¿sí? Pues esa ley en el corazón afloraba. Por esa razón, dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora la pregunta es, cuando Abraham vivía, ¿Dios ya había dado la ley de Moisés? No, no. A ver, Juan Fernando, díganos, por favor. Sí, sí, dice que la ley vino 400 años después de, de Abraham, ¿verdad? Sí. Así que la ley entonces estaba escrita en el corazón de Abraham. No conocía la ley, pero la guardaba. Ok, qué interesante. Entonces, fíjense cómo Abraham no tenía una ley de Moisés escrita, pero la guardaba. A ver, Luis Bello, ¿usted iba a decir algo también o no? No, concuerdo con lo que dijo el hermano, que era así, no había una ley escrita, pero estaba puesta en el corazón del ser humano, en este caso en el corazón de Abraham. Sí, entonces esa ley escrita en el corazón del ser humano y distorsionada, cuando Dios llamaba a alguien, esa ley afloraba, esa ley volvía a salir. Por eso Dios llama a Abraham y dice que Abraham cumple los mandamientos, las leyes y los estatutos. Y uno dice, ¿pero cuáles? Si Moisés todavía ni había nacido en esos tiempos. ¿Cuáles leyes y cuáles estatutos? Pues los que Dios puso en el corazón del ser humano. Entonces lo llama y esa ley aflora en la persona que Dios llama. Esta pregunta es la que acaban de responder ustedes. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos? Para que todos los leyeran. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos? Fueron dados en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, después de que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud. Eso fue aproximadamente 1400 años antes del nacimiento de Cristo. Y Abraham, ¿cuántos años nos dijo Juan que había vivido antes de Moisés? 400 fue el dato que nos dio.
A ver, confírmenmelo. Bueno, entonces, a ver, Juan. Sí, ¿verdad? Dice que la ley vino 400 años después. Ok, entonces, Abraham vive por allá por el 1800 antes de Cristo, ¿verdad? La ley viene mucho después, pero al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, fueron dados otro tipo de leyes. ¿Cuáles fueron esos tipos de leyes? ¿O cómo clasificamos los tipos de leyes? A ver, alguien dígamelo. Profesor. Ajá, Roberto. Las leyes civiles, Muy bien. las ceremoniales Ujú. y las leyes morales, que aún están vigentes para nosotros. Ok, muy bien. Ahora, ¿quiere decir algo más, Roberto, o ya está? No, ya está, profe, ahorita lo cierro el micrófono. Ok, claro. Muy bien, entonces fíjense cómo los 10 mandamientos, los 10 mandamientos encierra la síntesis, o sea, en los 10 mandamientos se sintetiza toda la ley. Por ejemplo, ustedes ven que en el libro de Números se va a dar una serie de reglas. Dice, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu papá. No descubrirás la desnudez de tu hermana. No descubrirás, o sea, habla de los parentescos y de las relaciones de sexo que no deben de ser relaciones cercanas a los parentescos. Ahora, esa ley, ¿en qué parte de los 10 mandamientos entraría? ¿En cuál de los 10 mandamientos esa ley de las relaciones sexuales, en cuál entraría? Profe, Así, a ver, Raymond. en el mandamiento no adulterarás. Perfecto. Usted dijo que eso no significaba que te divorciaras y que te casaras con otra persona, sino que es de toda inmoralidad sexual. Perfecto. Así es. Así que fíjense cómo todas las normas sexuales que van a ser descritas después están contenidas en ese mandamiento, no adulterarás, ¿sale? Entonces los 10 mandamientos sintetizan toda la ley. Toda la adoración que se da, a ver, el sacerdote tiene que ofrecer así, el cordero, y tiene que imponer su mano, y el que traiga el cordero tiene que ser un cordero sin defecto, y así adorarás al Señor. ¿En cuál de los 10 mandamientos entraría? A ver. Sí, sí, ¿en qué mandamiento Dios ordena un tiempo específico para que se le adore? Es día del reposo, profesor, el Así cuarto es. mandamiento. Claro, porque el día de reposo llevaba toda una forma en la que se tenía que adorar, en la que se tenían que hacer las cosas, y toda la forma de adoración está sintetizada en adorarás al Señor en el día de reposo, ¿verdad? Guardarás el día del Señor. Y así, cada norma, ustedes van a leer el hijo que insultare a su padre, sáquenlo afuera del campamento y que muera. ¿Con qué mandamiento va? A ver. Honrarás a padre y madre. Honrarás a tus padres. Y toda la ley se sintetiza en los 10 mandamientos. ¿Sale? Ya Jesucristo después sintetizó los 2 mandamientos en 2, los hizo más compactos, pero los 10 mandamientos, a veces decimos que los 10 mandamientos solo contienen lo moral, pero es la síntesis de toda la ley.
De hecho, esa clasificación entre ley moral, ley ritual y ley civil es una clasificación que nosotros hicimos, que la teología hizo, pero no tenemos algún pasaje de la Biblia que nos diga que así es como se clasifica la ley, ¿verdad? Así lo clasificamos nosotros ya desde fuera, desde nuestro punto de vista. Pero en la Biblia, pues todas esas cosas estaban relacionadas la una con la otra, y está sintetizada toda la ley en los 10 mandamientos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ya vamos a la media hora de clase. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, este es el momento de hacerlo. Bien, no tenemos. Si surge una, ya saben que pueden levantar su mano con toda confianza. Entonces ahí tenemos los mandamientos. Al mismo tiempo que se dieron leyes civiles y leyes rituales. Aquí los tenemos. Esta es la pregunta que se hizo. Acuérdense, la ley civil, pues son las leyes de convivencia. Las leyes ceremoniales, pues son las leyes rituales para llevar a cabo los ritos. Y también tenemos las leyes morales. En Sinaí, Dios hace un pacto y da mandamientos que el pueblo no guarda. Miren, toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de cómo el pueblo nunca guardó la ley. A ver, Moisés subió al monte. Y cuando subió al monte, Dios le dio unas tablas y en esas tablas decía, no tendrás dioses ajenos. ¿Y qué pasó cuando Moisés bajó del monte? A ver, Dios le acababa de dar el mandato, no tendrás dioses ajenos, y ahí venía bien contento bajando del monte. ¿Y qué fue lo que encontró? ¿Quién se acuerda? Un becerro. Justamente. Lady, Bueno, ¿verdad? profe. ¿Dijo? ¿O quién dijo? Fue Raymond. No, que hable ella. Ah, Estaban adorando, profesor. ajá, ok. Lady iba a decir algo, ¿no? Sí pasó que lo que levantaron fue un becerro de oro cuando llegó Moisés. Ahí está. Dios les dio el mandamiento, le acababa de dar el mandamiento a Moisés, no tendrán dioses ajenos. Y bajando del monte, ¿qué estaban haciendo? Ya se habían hecho un Dios. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando es que la ley que Dios le dio al pueblo, el pueblo nunca la guardó. Desde los primeros días que Dios les dio la ley, ellos la empezaron a quebrantar y a quebrantar. Y todo el Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios les mandó a guardar la ley y ellos no la guardaron. Por ejemplo, en todo el desierto van quebrantando la ley. En todo el desierto, si ustedes lo ven, por eso Moisés se enoja, por eso Moisés ya ni siquiera quiere guiarlos, porque en todo el desierto van quebrantando la ley de Dios. Pero ¿qué pasa cuando entran a la tierra prometida y tienen jueces? Sansón, dice la Biblia que toma un panal de miel, mata a un león, y luego se encuentra que en el cadáver del león hay un panal de miel y él va y lo toma. Ahora, él era nazareo. Él no podía agarrar un animal muerto. De hecho, nadie podía agarrarlo porque eso lo hacía impuro. Sin embargo, este hombre así lo hace. Va y se casa con una filistea, se mete con aquellas personas y desobedece la ley de Dios. Gedeón es un juez que manda construir un efod. Un efod es un chalequito, un pequeño chaleco, y la gente comienza a adorar
al efod o ese chalequito que él hizo, que los pueblos paganos lo utilizaban para adivinar, para la adivinación. Entonces, Gedeón es un juez que falla. Jefté le dice a Dios, yo te voy a ofrecer en holocausto al primero que salga en mi casa, de mi casa. Ahora, había una ley sobre los holocaustos, toda una ley. ¿Y qué pasa, Jefté? Quebrantan la ley y dice, no, pues lo primero que salga yo te lo ofrezco. O sea, es puro quebrantamiento de la ley. Y luego vámonos al tiempo de los reyes y la historia sigue igual. Los hijos de Elí son unos hombres, unos sacerdotes sumamente impíos. Saúl es un rey sumamente visceral que se pone él a ofrecer un sacrificio cuando eso lo tienen que hacer los sacerdotes. Todos fallan, todos quebrantan la ley. Los reyes, el rey Manasés, introduce dioses ajenos en el templo. Y si ustedes van viendo, cada rey va fallando, incluso los mejores. Salomón cae en la idolatría. David quebranta el mandamiento no matarás porque manda a Urías delante del ejército para que lo maten. Entonces, todos quebrantan los mandamientos de Dios. En todo el Pentateuco, en los libros históricos, quebrantan la ley de Dios. Y de hecho, las cosas se corrompieron tanto que los mismos sacerdotes estaban así de corrompidos. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, el pueblo fue destruido, le faltó conocimiento, ¿y quiénes ocasionaron esto? Los sacerdotes. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Aquí está. ¿Quiénes fueron los que también se olvidaron de la ley? Pues los mismos sacerdotes que debían de ser los que la obedecían. Luego tenemos a los profetas, que también hubo profetas que quebrantaron la ley. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, adulteraron la ley. Todos quebrantan la ley. Dios se la da a Moisés y desde el mismo día que se la da, todos a quebrantarla. Esos 10 mandamientos también los podemos ir viendo cuando analizamos las narraciones. Cuando dice que David mata a Urías, ¿qué mandamiento quebrantó? ¿Cuál de los 10 mandamientos está en juego? ¿Cuál, Raymond? No matarás. No matarás. Cuando nos dice que Manasés metió dioses al templo de Jehová, ¿qué mandamiento quebrantó? A ver. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando nos habla de que Salomón tuvo muchísimas mujeres y procreó muchos hijos, y David tuvo muchas mujeres y procreó muchos hijos, y tenía una y tenía otra, ¿qué mandamiento quebrantó? A ver. ¿Cuál es el mandamiento que está ahí detrás? No adulterarás. Exactamente, no adulterarás. Sí, ahí está. Raymond, ¿quiere hacer una pregunta o quería responder esta pregunta que hice? No, profe, se lo iba a responder.
Ok, bueno, ya respondimos. Y así como los 10 mandamientos sintetizan todas las demás leyes, es la síntesis de todas las demás leyes, cuando nos va hablando de lo que hacen los reyes, es la síntesis de cómo fueron quebrantando cada mandamiento, y a la vez de quebrantar cada mandamiento, pues todas las leyes que de ahí se desprendían, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces como todos habían quebrantado la ley? ¿Qué pasó, Luis? Pastor, tengo una pregunta que me vino ahora, saliendo del Antiguo Testamento. Pablo, no recuerdo bien el pasaje ni cómo lo dice, pero él dice que él no había, no recuerdo bien la palabra, pero que él no había infringido en la ley. Que cuando él habla que él en cuanto a la ley, que era fariseo, su nación era judío, que también tenía ciudadanía romana, y él decía que era perfecto en la ley o algo así. No recuerdo bien el pasaje, pero ¿dice eso en realidad en el original o hay una mala traducción? No, en general lo que usted dice lo está diciendo el apóstol Pablo, porque había judíos que querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran toda la ley. Entonces el apóstol Pablo se pone en el papel de que él es un apóstol de Jesucristo y que él tiene, digámoslo así, con la palabra de Dios, la autoridad. Entonces les dice, si ellos son judíos, yo también. Si ellos, esto, yo también. Yo, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible significa... Irreprensible, ahora me sé. Irreprensible, esa es la palabra. Significa que él, en los asuntos externos, en los rituales, se refiere a esa ley ritual, él cumplía y cumplía y cumplía. Entonces, él creía ganarse así la salvación, resultó que no, ¿verdad? Pero va por ese lado la respuesta a esta pregunta. Gracias. Fíjense que como todo mundo quebrantó la ley, vinieron los profetas y dieron una promesa. Y dijeron, como nadie guarda la ley, ahora Dios va a poner la ley en los corazones. La ley ya no va a ser escrita. La ley va a estar en los corazones. Ese es el mensaje de los profetas cuando ellos se dan cuenta o Dios les manda decir que ahora la ley viene de otra manera. Aquí está. Jeremías predica. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero aquí está, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, como nadie cumplía la ley, todo mundo la quebrantaba, los mismos sacerdotes, los mismos profetas, los reyes, y por ahí había uno que otro que Dios tocaba su vida y de alguna manera ponía en práctica la ley, aunque de manera deficiente. Dios dice, viene un tiempo en el que ahora la ley ya va a estar escrita en los corazones y va a estar escrita en sus mentes. Es la profecía que da Jeremías. Isaías dice que esa nueva ley en la mente y en los corazones la va a dar el Mesías. Esto es muy importante. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz. No la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Sale? Isaías en varios pasajes va a hablar también de la nueva ley que Dios trae, pero Isaías dice que esa ley la va a dar el ungido de Dios. Esa ley la va a dar el Mesías. Dice Hebreos, la epístola a los Hebreos, que eso se cumplió en Cristo. Dice Hebreos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La epístola a los Hebreos nos está diciendo que esto se cumplió en los tiempos de Jesucristo. Esto lo cumplió Jesucristo, el que la ley ahora iba a estar en el corazón y ahora iba a estar en el interior del ser humano. Por esa razón, miren, el Sermón del Monte es muy importante para la teología cristiana. Es muy importante porque es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Isaías dijo que el Mesías, el ungido de Dios, iba a dar la ley. En él iban a esperar todos la ley. Entonces, ¿qué pasa en el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte, el Señor Jesús sube al monte y comienza a dar la ley. Y esa ley que comienza a dar el Mesías, la pone en el corazón del ser humano. Ya no nada más la tienen que obedecer, sino que esa ley va a estar dentro. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron sus discípulos y les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra, la palabra plero, significa que Él la va a dar como debe de ser, que Él la va a poner la ley en el lugar en donde debe de estar, ¿sí? Como debe de ser, no como lo pedían los fariseos, sino como es, ¿sí? La palabra significa más o menos como darle el cumplimiento o la forma final, la forma necesaria que tiene que tener. Es como cuando decimos que una profecía se cumplió, o sea que ya llegó a su forma plena, a su forma necesaria. A eso se refiere originalmente esta palabra. Entonces, fíjense, como lo había dicho el profeta Isaías y como lo había dicho Jeremías, el Mesías llega y comienza a poner la ley en el interior del ser humano. ¿Oíste que fue dicho no matarás? Pero yo te digo, cualquiera que se enoje. ¿Desde dónde? Desde dentro. La ley no consiste en matar, sino eso está desde dentro del ser. Desde que me enojo. ¿Oíste que se dijo no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que codicia a una mujer. ¿Dónde está la ley ahora? Desde la codicia que yo tengo dentro del corazón. Y si ustedes ven toda la ley que Jesucristo explica en el Sermón del Monte, no se refiere a los actos externos, sino a la situación del corazón. ¿Por qué razón? Porque los profetas habían dicho que el Mesías iba a dar la ley y esa ley ahora iba a estar dentro del corazón, iba a estar en la mente. De ahí la importancia que tiene el Sermón del Monte. Entonces, con Cristo se cumple esa profecía. Todos quebrantaron la ley, pero Dios prometió que algún día la ley iba a regresar otra vez al corazón, iba a regresar a la mente y a partir de ahí
se iba a empezar a proceder, ya no como una obligación, sino ahora como producto del amor a Dios, de la relación con Dios, como lo hemos visto en muchos pasajes. Así que la ley señalaba hacia Jesucristo y en Cristo encontró su cumplimiento pleno. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, no estamos sujetos a la guía. O sea, en el sentido literal, yo no tengo que cumplir punto a punto la ley escrita. Esa ley está en el corazón y desde el corazón Dios me lleva a poder realizarla. ¿Sale? La síntesis entonces sería esta. La ley, Adán. La ley es dada en su corazón, pero Adán peca y queda empañada por el pecado. De Adán a Moisés, la ley está empañada en el corazón, pero restaurada en algunas personas que Dios llama. Ahorita le doy la palabra a Luis. Y de Moisés a Cristo, la ley no pudo ser cumplida, pero señalaba hacia una promesa de que esa ley algún día regresaría al corazón y en Cristo esa ley regresa al corazón y no tiene que ser la pura letra y el puro seguimiento de la letra. A ver, Luis, ahora sí, háganos la pregunta o el comentario que quiere hacer. No, la pregunta, pastor, es respecto a la ley que Dios le da a Adán. ¿Está referida solamente al no comerás del fruto o en ese mandamiento encierra toda la ley? Cuando le dice eso, o cuando en Génesis 1:28 le habla de fructificar, de sojuzgar, de señorear. Ya entiendo. Sí. O ninguna Génesis, el libro de Génesis no menciona que Dios haya puesto la ley en el corazón del ser humano cuando lo creó. Eso lo menciona la epístola a los romanos, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de que Dios puso en el corazón del ser humano, es toda esa ley de adorarle, que ya después busca un día, tener un día de reposo, esa ley que fue honrar bueno, él no tenía padre ni nada de eso, ¿no? Pero algo que se tenía que transmitir. Todas esas cosas, o sea, la ley como nosotros la conocemos, pero eso no lo menciona Génesis, eso lo menciona Romanos, ¿sale? No sé si respondo a su pregunta, Luis. Sí, perfecto. Romanos 2, 14, 15. Sí, Perfecto. ok. Y ahora quisiera saber si alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto. Pero ya vieron ustedes el esquema. El esquema de la ley. Dios crea a Adán con la ley en su corazón. Adán peca, esa ley se distorsiona. Desde Adán hasta Moisés hay gente llamada por Dios y esa ley aflora sin tener una ley escrita. Ellos reviven la ley en su corazón por el llamado de Dios, por la fe que Dios da. De Moisés hasta Jesucristo, Dios da una ley, o de Moisés hasta los profetas, Dios da una ley que nadie cumple y todo el mundo fracasa, pero a los profetas les da la promesa de que la ley ahora estará en el corazón y en la mente. Llega Jesucristo y pone la ley en el corazón y en la mente. Y ahora es así como se vive la ley, no literal. Yo no tengo que honrar a mi padre porque lo dice la letra, sino porque Dios ha transformado mi corazón y ahora yo amo a mi papá y digo, pues el viejo ha hecho un montón de cosas hermosas por mí y Dios me lo ha mostrado. Yo quiero corresponder
con amor, pero ya no porque esté ahí una regla escrita, sino porque ahora Dios ha venido a mi corazón, ¿sale? Y así son las cosas. Dios, hay una regla escrita de presentar una ofrenda. Ahora ya yo lo hago porque estoy tan agradecido con Dios que yo quiero aportar, quiero dar algo para su obra, ¿verdad? Entonces ya no es la pura letra escrita, sino la ley en el corazón y a partir de ahí nosotros obramos. ¿Vale? ¿Algún comentario, hermanos? Antes de concluir nuestra clase. A ver, nadie. Concluimos a ver si alguien, no. Nadie, perfecto. Concluimos entonces con lo siguiente. Lo siguiente es, ¿cómo sintetiza el Señor la ley? Así como toda la ley se sintetizaba en 10, ahora esos 10 se sintetizan en 2. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué razón no debo de pasarme un semáforo? Alguien diría, no, porque si no me multa la policía. Pero la realidad es que yo, hombre de Dios y persona cristiana, no debería de saltarme un semáforo o una luz roja porque yo amo a las personas, amo a mi hija que vaya a mi lado mientras voy conduciendo y no debería de ponerla en peligro, ¿sí? Por esa razón, debería yo de respetar lo que está detrás de obedecer esa regla o estar de acuerdo con esa regla. No es la regla como tal, sino el amor que yo siento, que yo tengo por mi ser querido, ¿va? ¿Por qué razón aporto para la obra de Dios? Pues porque yo quiero que se predique el evangelio. Y pues, a veces yo no tengo tiempo de hacerlo, pero sé que de esa manera estamos llegando a más gente, ¿verdad? Entonces ya no es la regla. Lo que está detrás de todo es el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, aquí está, amarás a tu prójimo, a ti mismo, y dice, ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Finalmente tenemos que decir que tenemos dos tendencias que yo las considero legalistas. Una es la tendencia puritana. Los puritanos allá en Inglaterra elaboraron una serie de teologías en la que ponían cosas que sí era obligatorio seguirlas, quisieras o no, porque ahí están escritas y hay que llevarlas a cabo y ni modo, ¿verdad? Pero despojaban un poquito de lo que es el corazón. Y otros son los grupos que se basaron mucho en el Antiguo Testamento, en las reglas del Antiguo Testamento como reglas, no como una ley en el corazón que puede llevarse a cabo posteriormente, ¿verdad? Pero bueno, esas han sido tendencias que hemos tenido en la historia de la iglesia y no estamos exentos. Dios nos puede ayudar para que nuestra fe no se base en elementos y reglas externas, sino en la ley que Dios pone en nuestro corazón para que la vivamos. Y bueno, hermanos, como ustedes son un grupo tan serio, que nunca habla, si no tienen alguna pregunta, de esta manera es como vamos a terminar nuestra clase. A ver, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguna pregunta final? ¿O estamos bien así hasta ahorita? Bueno, muy bien. Profesor, ¿cómo está?
Sí, Roberto, ¿qué pasó? Bueno, sí, entonces usted decía que desde que bajaron los mandamientos del monte, el hombre tiene tendencia de pecar, ¿cierto? Entonces, ninguno de nosotros podemos cumplir los mandamientos. Jamás lo vamos a hacer. Sí, así es. No podemos hacerlo. Pero esa es la función, ¿verdad? De la ley. Hacerme ver que no puedo cumplir. Y entonces, como no puedo cumplir, pues estoy a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, porque yo por mí mismo no puedo cumplir. Y que la gracia de Dios nos ayude y nos bendiga. Bueno, encendemos nuestros micrófonos, nos damos un saludo a todos. Tenemos 2 clases más y ya terminamos nuestro curso. De mucha bendición para mí. Adelante, a despedirnos. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas Noches, Dios los bendiga, Sí, hermanos, y Dios al los pastor. bendiga. Claro, sí. Buenas Pasen noches, feliz pastor. noche. Buenas noches, hermano. Llegué tarde, no me fue posible por la señal. Llegué muy tarde, pero estoy esperando la grabación. Excelente clase por lo poquito que escuché. De verdad, muy importante eso para No se nuestro preocupe, crecimiento, ahí va a pastor. estar la grabación en un Gracias. ratito. Sí. Gracias, pastor. Gracias. La estoy Gracias. esperando aquí.